Se está bajando el telón del brutal conflicto sirio, que dura ya 11 años, y que el expresidente estadounidense y premio Nobel Barack Obama inició cuando la primavera árabe recorría Asia Occidental hace 2 décadas. Estados Unidos sufrió otro gran revés en Asia Occidental a finales de 2022. El proceso de reconciliación turco-sirio que se está desarrollando bajo mediación rusa debe considerarse una saga de traición y venganza. En 2011, la administración Obama presionó enormemente a Ankara para que encabezara el proyecto de cambio de régimen en Siria. Obama asumió alegremente que Turquía serviría gustosamente de cochero del islamismo moderado para la transformación de Asia Occidental. Pero Ankara se tomó su tiempo para calibrar su política exterior y adaptarse a la primavera árabe antes de responder al cambiante panorama en Siria. A Recep Tayyip Erdogan le pilló desprevenido el levantamiento en Siria, en una coyuntura en la que Ankara perseguía una política de cero problemas con los vecinos de Turquía. Ankara no estaba segura de cómo se desarrollaría la primavera árabe y permaneció en silencio cuando la revuelta apareció por primera vez en Túnez. Incluso sobre Egipto, Erdogan hizo un emotivo llamamiento a la salida de Hosni Mubarak solo cuando percibió, correctamente, que Obama se estaba desvinculando del firme aliado de Estados Unidos en el Cairo. Siria era la prueba definitiva y un verdadero desafío para Erdogan. Ankara había invertido mucho en la mejora de las relaciones con Siria, en el marco del llamado Acuerdo de Adana en 1998, tras el enfrentamiento masivo de los militares turcos con Damasco, por albergar este último a Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. En un principio, Erdogan no quería que el presidente sirio Bashar al-Assad perdiera el poder y le aconsejó que se reformara. Las familias de Erdogan y Assad solían ir de vacaciones juntas. Obama tuvo que destinar al jefe de la Agencia Central de Inteligencia en aquel momento, David Petraeus, a visitar Turquía en 2 ocasiones en 2012, para persuadir a Erdogan de que se comprometiera con Estados Unidos en la planificación operativa, destinada a acabar con el gobierno de Assad. Fue Petraeus quien propuso a Ankara un programa encubierto de armamento y entrenamiento de rebeldes sirios. Pero ya en 2013, Erdogan empezó a percibir que el propio Obama solo quería una participación limitada de Estados Unidos en Siria, y prefería liderar desde la retaguardia. En 2014, Erdogan hizo público que sus relaciones con Obama habían disminuido, afirmando que estaba decepcionado por no obtener resultados directos en el conflicto sirio. Para entonces, más de 170.000 personas habían muerto, y 2.9 millones de sirios habían huido a países vecinos, incluida Turquía, y los combates habían obligado a otros 6,5 millones de personas a abandonar sus hogares dentro de Siria. En pocas palabras, Erdogan se sintió amargado porque le habían dejado con la sartén por el mango, y Obama se había largado. Peor aún, el Pentágono comenzó a alinearse con los grupos kurdos sirios vinculados al PKK. En octubre de 2014, Estados Unidos comenzó a proporcionar suministros a las fuerzas kurdas y, en noviembre de 2015, se desplegaron fuerzas especiales estadounidenses en Siria. De hecho, desde entonces, Erdogan protestaba en vano porque Estados Unidos, aliado de la OTAN, se había alineado con un grupo terrorista, el YPG de los kurdos sirios, que amenazaba la soberanía y la integridad territorial de Turquía. En este contexto se celebraron las 2 reuniones en Moscú el 28 de diciembre entre los ministros de Defensa y los jefes de los servicios de inteligencia de Turquía y Siria en presencia de sus homólogos rusos. El proceso de reconciliación de Erdogan con Assad es la quinta esencia de su dulce venganza por la traición estadounidense. Erdogan buscó la ayuda de Rusia, el país enemigo arquetípico en el punto de mira de Estados Unidos, y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para comunicarse con Assad, que es un paria a ojos estadounidenses. El 29 de diciembre, el ministro turco de Defensa, Hulusi Akar, declaró: en la reunión en Moscú, discutimos lo que podíamos hacer para mejorar la situación en Siria y en la región lo antes posible, garantizando al mismo tiempo la paz, la tranquilidad y la estabilidad. Reiteramos nuestro respeto por la integridad territorial y los derechos de soberanía de todos nuestros vecinos, especialmente Siria e Irak, y que nuestro único objetivo es la lucha contra el terrorismo. No tenemos ningún otro propósito. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha aconsejado a Erdogan en los últimos años que las preocupaciones de seguridad de Turquía se abordan mejor en coordinación con Damasco,
y que el acuerdo de Adana podría proporcionar un marco de cooperación. La lectura del Ministerio de Defensa turco dijo que la reunión en Moscú tuvo lugar en un ambiente constructivo, y se acordó continuar con el formato de reuniones trilaterales para asegurar y mantener la estabilidad en Siria y la región en su conjunto. Sin duda, la normalización entre Ankara y Damasco repercutirá en la seguridad regional y, en particular, en la guerra siria, dada la influencia que Turquía ejerce sobre la oposición residual siria. Una operación terrestre turca en el norte de Siria podría no ser necesaria si Ankara y Damasco reactivaran el acuerdo de Adana. De hecho, EIKA reveló que Ankara, Moscú y Damasco están trabajando en la realización de misiones conjuntas sobre el terreno en Siria. Desde la perspectiva siria, la normalización con Turquía va a tener muchas más consecuencias que el restablecimiento de los lazos con varios estados regionales, empezando por Emiratos Árabes Unidos, en los últimos años, que habían alimentado el conflicto. Las ecuaciones de Turquía con grupos militantes sirios, por ejemplo, el Ejército Nacional Sirio y Hayat Tahrir al-Sham, su continua ocupación de territorio sirio, los refugiados sirios en Turquía, entre otras cosas, son cuestiones vitales que afectan a la seguridad de Siria. A Estados Unidos le molesta la medida de Erdogan de normalizar las relaciones con Assad y además con la ayuda de Rusia. Ahora es aún más improbable que renuncie a su presencia militar en Siria, o a su alianza con el grupo kurdo sirio YPG, que Ankara considera una filial del PKK. El Departamento de Estado estadounidense declaró recientemente: Estados Unidos no mejorará sus relaciones diplomáticas con el régimen de Assad y no apoya que otros países mejoren sus relaciones. Estados Unidos insta a los estados de la región a considerar cuidadosamente las atrocidades infligidas por el régimen de Assad al pueblo sirio durante la última década. Estados Unidos cree que la estabilidad en Siria y en la región en general puede lograrse a través de un proceso político que represente la voluntad de todos los sirios, según Washington. Las reuniones de la semana pasada en Moscú demuestran que la posición de Rusia en la región de Asia Occidental dista mucho de estar definida por el conflicto de Ucrania. La influencia rusa en Siria permanece intacta, y Moscú seguirá dando forma a la transición de Siria fuera de la zona de conflicto, y consolidando su propia presencia a largo plazo en el Mediterráneo oriental. Los lazos de Rusia con los estados árabes del Golfo no dejan de crecer. Los lazos estratégicos entre Rusia e Irán están en su nivel más alto de la historia. Y el regreso de Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel significa que los lazos ruso-israelíes se encaminan hacia un restablecimiento. Está claro que la diplomacia rusa está en racha en Asia Occidental. La opinión generalizada era que los intereses geopolíticos de Rusia y Turquía chocarían inevitablemente una vez abiertas las compuertas en Ucrania. Aquí radica la paradoja, pues lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Rusia y Turquía se unen cada vez más, lo que molesta bastante a Washington, cuyas declaraciones no se hicieron esperar tras el acuerdo entre Rusia, Turquía y Siria, siendo John Bolton, ex asesor de Trump, el primero en tronar contra Ankara. El ex asesor de Seguridad Nacional de Trump considera que la membresía de Ankara en la alianza debería reconsiderarse si Recep Tayyip Erdogan vuelve a ganar las elecciones presidenciales de 2023. Bolton aseveró que los socios comerciales y militares de Rusia aún no lo han abandonado en su hora de necesidad, incluyendo tristemente a Turquía, cuya pertenencia a la OTAN debería estar en cuestión en 2023 si el presidente Erdogan es reelegido, dijo el exdiplomático refiriéndose a las enmiendas introducidas en la Constitución turca tras un controvertido referéndum, cuyos resultados anularon los 2 primeros mandatos del mandatario, lo que le permite postularse para la presidencia por tercera ocasión. Desde el inicio de la operación especial rusa en Ucrania, Ankara se ha negado a secundar las sanciones contra Moscú impulsadas por Estados Unidos. Además, el gobierno turco ha limitado su ayuda militar a Kiev, en comparación con los miles de millones de dólares en envíos de armas provenientes de los países occidentales. En gran medida, Ankara se ha mostrado neutral en el conflicto, acogiendo el año pasado una serie de negociaciones de alto nivel en su intento por mediar para poner fin a la crisis por la vía diplomática. Bolton también criticó a algunos miembros de la alianza, incluidos Alemania y Francia, por su supuesta reticencia a apoyar a Ucrania, llamando la atención sobre la debilidad de Occidente e instando a su unidad para poder hacer frente a Rusia.